Pueden tomar asiento. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Qué privilegio de poder estar en este lugar adorando al Señor y estar preparados para recibir la palabra del Señor, amados. Antes de entrar en la escritura, hermano, primeramente quiero agradecerles, hermanos, por sus oraciones y las palabras que se le han dado a su servidor y a la familia, a mi esposa, a mis hijos, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Sabe que el dolor que nos acongoja no es tanto por la partida de la criatura, sino más bien por las circunstancias que rodearon esta situación tan difícil. Entonces, hermanos, ha sido un poco difícil procesar todo esto que está pasando, pero yo quiero agradecerles profundamente a la iglesia por esa prudencia, por ese amor, por esa forma tan espiritual de lidiar, hermanos, con situaciones que a veces tenemos que confrontar, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por ser pacientes y las oraciones de ustedes. Verdaderamente les agradecemos mucho, hermanos. Dios los bendiga bastante a todos ustedes. Mateo capítulo 8, si es usted tan amable, vamos a las escrituras, hermanos. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Amados del Señor, la semana pasada estuvimos hablando del perdón. A los que no pudieron estar, les recomiendo que escuchen. Está grabado y se encuentra ahí ahí en la website o en YouTube. Ahí lo va a encontrar, hermanos. Dimos un mensaje sobre el perdón, pero también para los hermanos que tienen adolescentes, sería muy importante también que por favor visitaran la website y que escucharan el mensaje del domingo pasado, porque se dedicó un par de jovencitos y dimos la explicación de ese nuevo ministerio, hermanos, que estamos dividiendo a los jóvenes entre jóvenes adultos y jóvenes adolescentes. Entonces, hermanos, les recomiendo por favor que si usted tiene hijos o hijos adolescentes, que los escuche y para que los conozca, los identifique y se le pueda, hermanos, servir, hermanos, en el cuidado y en la administración de sus hijos adolescentes. Mateo capítulo 8, 14, ¿lo tienen, hermanos? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y ¿qué hacía ella, hermanos? Le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a quienes, hermanos, a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos, hermanos, a concentrarnos, a ubicarnos en la última porción de la lectura. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Les dije la semana pasada, cuando estábamos hablando sobre el perdón, hermanos, que era una anticipación, una preparación para el día de resurrección. Al igual manera como hablamos del perdón, que es tan efectivo, saludable, transformador para una persona, hermanos, así también es la sanidad divina. Y esta sanidad de la que vamos a hablar no solamente es la sanidad física, pero si hay algo que hoy necesita la gente es sanidad emocional, sanidad, podemos decirlo así también, psicológica. Hay muchas formas que lleva la sanidad, hermanos. Sanidad en las relaciones, en el matrimonio. Sanidad, hermanos, en la relación con los hijos. Sanidad, hermanos, aún en las finanzas. Se necesita mucha sanidad porque hay una enfermedad de todo tipo en todo lugar, hermanos, dentro de la sociedad. Y lo maravilloso es que la promesa de salvación que Cristo nos dio, ya profetizada por Isaías, hermanos, y vea también el carácter de Cristo, hermanos, y la forma de cómo Él comienza a manifestarse, fue precisamente así, sanando enfermos, hermanos, sanando dolencias y echando fuera los espíritus malos, los demonios,
y cambiando y transformando a las personas que querían o que creían en Él, hermanos. Entonces, aquí esta escritura dice: tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, hermanos. Ahora bien, para poder entender la sanidad, de cualquier tipo de sanidad que sea o que usted necesite, vuelvo a repetir, sanidad física, sanidad emocional, sanidad relacional, sanidad económica, de cualquier tipo, hermanos, se necesita entender de dónde proviene la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad. Y para ello, hermanos, habría que irnos hasta el Génesis, al comienzo de todo, hermanos, que en base a la desobediencia de la creación de Dios, Adán y Eva, creación de Dios, hermanos, pero que en desobediencia, hermanos, el día que tomares del fruto ciertamente morirás. Y hermanos, no solamente se refería a una muerte física, pero se refería también a una muerte espiritual. Y desde ahí la humanidad, la descendencia, ha cargado con esas dos muertes: la muerte física, la natural, la cual, hermanos, usted nace, se desarrolla, llega a su punto cúspide de su vida, pero luego comienza a decaer, comienza a deteriorarse, hasta que, hermanos, vuelve otra vez al cumplimiento de la palabra: polvo eres y al polvo volverás. Pero hay otra muerte más tremenda, hermano, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual no voy a explicar mucho, nada más a grandes rasgos. El significado de esta no tanto es desaparición, porque es lo que mucha gente interpreta por muerte: alguien que desaparece. Y fíjese que aún la muerte física no es desaparición, es una transformación. El cuerpo se vuelve polvo, pero el alma vuelve al que lo creó, con todas sus emociones y todo su ser y todo lo que es. Y la muerte espiritual es exactamente lo mismo, hermanos. La muerte no es otra cosa no más que una sencilla separación entre Dios y el ser humano. O sea que nosotros caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Alejados de Dios. A eso vino Cristo, hermanos, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la forma de darnos vida? Volver a unir al hombre, al ser humano pecador, y luego unirlo con Dios, hermanos. Ahora Dios mora en nosotros y Dios es vida, y la vida de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la muerte física ciertamente tiene poder sobre nuestro cuerpo mortal, porque sigue deteriorándose. Continuamos envejeciendo, pero ya no tiene autoridad sobre nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermanos? Entonces, ahí es donde comienza todo, hermanos, en este concepto, que el alma pecó y el alma que pecare debe de morir. Entró el mal, entró el pecado, entró la desobediencia, vino la separación de Dios, y con la separación de Dios entró la muerte. Adán y Eva fueron desechados, fueron sacados de aquel jardín, hermanos, y luego comenzó lo que es la maldición que conlleva la humanidad, hermanos. La dureza de la vida, lo difícil que es la vida en sí misma, hermanos. Porque bien decía aquel famoso cantante ebrio, ¿verdad?, que se la pasaba borracho toda su vida: la vida comienza llorando, y llorando, ¿qué? Sí se la sabe. No pases por Salamanca, porque por ahí, ay, cómo lloraba ese hombre, hermano. Paloma, porque, y le digo porque, pues yo vengo de familia de alcohólicos, y eso era todo lo que se oía cuando yo era niño, jovencito, hermanos. Entonces, así es la vida, puras tristezas, puros lloros, puras dificultades, solo angustias. ¿Por qué? Porque entró el mal. Precisamente por eso, hermanos, es tan importante que nosotros entendamos la obra redentora de Cristo, hermanos. Porque Cristo a eso vino, a sanarnos. Quitó la muerte de nosotros. El mal fue desechado de nosotros. Resolvió el problema del pecado y resolvió el problema de la desobediencia. Ya no somos pecadores, somos pecadores arrepentidos. No sé si me está entendiendo, hermanos. O
sea, dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Ya no somos practicantes de aquellas actividades, estilos de vida que no son agradables ante los ojos de Dios, porque Cristo nos transformó. ¿Sí, amados? Entonces ya no somos desobedientes. Y si eres desobediente a la voz de Dios y a su palabra, pues vuelves otra vez a andar y a caminar en ese estilo de vida que no es agradable a Dios. Vuelves otra vez al pecado. Ahora, con este mal entra la muerte, y a la muerte le acompaña la enfermedad. Porque observe bien, hermanos, el cuerpo se deteriora y el cuerpo comienza a enfermarse. La enfermedad no es un proceso natural, aunque en la lógica lo es, pero más bien es un problema espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Que aunque creas que la vida termina y que todo se acabó y que ya no hay nada, hermanos, déjame decirte que cuando tu cuerpo desfallezca, vas a estar en la presencia de Dios para entrar a la vida eterna o para ser juzgado, cualquiera de las dos cosas. Después hablaremos sobre el tema, hermanos. No vamos a entrar en detalles, pero la enfermedad es un problema espiritual. Entró, hermanos, por desobediencia y por pecado. El mal, hermanos, entró y se apoderó de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espiritualmente morimos, hermanos. El alma emocionalmente se desfalleció totalmente, se volvió, hermanos, llena de situaciones, de enfermedades, de dolencias, de quejas, de lloros, de tristezas, de agonías, de depresiones. Y el cuerpo, hermanos, nos guste o no nos guste, cada día que pasa, hermanos, se está deteriorando, y tarde que temprano va a tener que partir de aquí. Amén, hermanos. Yo sé que no les gusta oír eso, pero bueno, porque es el mal, es la enfermedad y luego es la muerte, hermanos. Es parte de nuestra naturaleza, tanto espiritual como física. Ahí está el origen, hermanos, de la enfermedad. Ahora bien, Romanos 5:12, por ejemplo, nos dice, usted conoce la escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice la escritura en Romanos 5:12. El pecado entró ¿por quién? Por Adán. Recuerde lo que Corintios nos dice, hermanos. Por el primer Adán entró la muerte, pero por el segundo Adán, que es el Cristo, hermanos, entró la vida, la salvación, la resurrección de los muertos, hermanos. Entonces, los pecadores, hermanos, son los que están enfermos. La enfermedad viene adherida, viene en conjunto con el pecado, hermanos. Si fuimos pecadores, estuvimos enfermos. Si eres pecador, estás enfermo. Y a veces eso es difícil aceptarlo. Y vuelvo a repetir, va más allá de una enfermedad física. Es una enfermedad emocional, una enfermedad relacional, una enfermedad espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias. Su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Quiere decir, hermano, que cuando Él estuvo en juicio y fue azotado, cada azote era tu sanidad. Y que en la cúspide, hermanos, de su sacrificio, en la cruz del Calvario, cuando fue levantado, cuando fue crucificado, ahí se consumió tu salvación, hermanos. Ahí fue, hermanos, donde precisamente la sanidad completa y total fue otorgada para todos aquellos que pueden creer en Él. Si tú crees en Él, puedes ser sanado. No hay necesidad de que cargues esa enfermedad otra vez, de cualquier índole que sea. Dios tiene el poder para sanar. No se trata de religión, otra vez, no se trata de creencia, no se trata, hermanos, de interpretación bíblica. Se trata de que cuando recibes a Cristo eres sanado. Por eso predicamos a este Cristo crucificado, porque así dijo Pablo: no pretendo saber otra cosa entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado, porque ese sacrificio es donde Él proveyó sanidad para nuestras vidas, hermanos. No deberías de cargar con ciertas enfermedades. La del cuerpo, hermanos,
difícilmente, hermanos, puede ser resuelto. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, dice su palabra. Pero aun cuando el cuerpo físico se deteriora y tal vez hasta enferma, no deberías de estar enfermo en tus emociones. No deberías de estar enfermo, hermanos, en tu espiritualidad. No deberías de estar enfermo en tus relaciones, porque ya Cristo proveyó para tu sanidad. Y si llevas esa carga es porque quieres, pero hay un lugar en donde llevarla, hermanos. El Señor Jesús nos dijo, hermanos, al quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El Señor Jesús nos dice, hermanos, que Él llevó nuestras cargas. Ligera es mi carga, tomen mi yugo, recíbanme a mí. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, amados, hay que recordar algo muy importante aquí. Hermanos, Cristo vino a los pecadores, a los enfermos. Si usted no se siente pecador o no se siente enfermo, no lo necesita. Pero si usted entiende que el pecado le ha traído males a su vida y entiende que lo que le está pasando, esa problemática por la cual usted está sufriendo, no es otra cosa no más que una enfermedad, Cristo la puede sanar el día de hoy, hermanos. Eso le pasó, hermanos, cuando Él llamó a Mateo, se recuerda, a la mesa de los cobradores de impuestos. Y luego después era tanta la alegría de Mateo, era tanto su gozo, que invitó al Señor Jesús a su casa. ¿Y qué hizo Mateo? Invitó, hermanos, a todos sus amigos. Eran políticos mexicanos todos, hermanos. Terribles, hermano, terribles. No, lea la Biblia, no dice que eran políticos mexicanos, pero eran aduanales, pues eran los que cobraban los impuestos, para que me entienda mejor, y eran los enemigos del pueblo de Dios, hermanos. Era la gente más odiada. Entonces, cuando llega, ahí llegan también los religiosos y comienzan los señalamientos. ¿Y por qué el Señor Jesús se junta con pecadores? Y ahí es donde Él responde. En Marcos capítulo 2 versículo 17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, si has pecado, tú eres el candidato perfecto para ser sanado. ¿Aló? Si traes cargas y necesidades y angustias y deficiencias y dolencias, y estás llevando una vida que a veces está tan desabrida, tan llena de penas y de dolor, es Cristo el sanador. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermano. Entonces, aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo, en Cristo han encontrado consuelo, sanidad, han reparado sus vidas, han sido restaurados, su gozo ha vuelto, su alegría, el deseo de vivir. Las cosas cambian maravillosamente. Lo que la religión no puede hacer, lo que las creencias no puede hacer, Cristo lo hizo por nosotros, hermanos. Entonces, antes de hablar lo bonito de la iglesia, antes de hablarle lo bonito de la congregación, antes de hablarle de lo hermoso y handsome que está el pastor, o lo feo que está, como usted quiera, hábleles de Cristo, porque Él es el que sana, hermanos. Él es. Eso es lo que debes de recibir, lo que debes de aceptar. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe a Cristo? Su vida es transformada, es sanada. Las relaciones matrimoniales cambian, porque el varón cambia, porque la mujer cambia. Se le quita lo chismosa y al viejo se le quita lo machista. En serio. Amén. Pregúntele a cualquier matrimonio, hermanos, que ya tienen un tiempito en el Señor, cómo era su vida antes. Por eso es que no vuelven atrás.
Es que no dejaron nada, no tienen deuda con el pecado, no tienen deuda con el mundo ya. No le deben nada al exterior, hermanos. Entonces la vida sin pecado, hermanos, porque ya Cristo resolvió el pecado, es una vida, hermanos, que estará siempre saludable. De ahí viene un matrimonio saludable. De ahí viene unos hijos saludables. De ahí vienen las relaciones saludables, amistades saludables, economías saludables, vidas saludables. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Una vida donde se practica el pecado, siempre va a haber enfermedad. Una vida donde no se practica el pecado, siempre va a ser una vida saludable. Es hermosa la vida cristiana, hermanos, más allá de las creencias y religiones. Por eso, hermanos, se repite una y otra vez la profecía de Isaías. Pedro la vuelve a repetir en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Él llevó, hermanos, nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que entienda mejor, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Esa es la teología completa, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, todos los profetas apuntaban hacia Cristo. Cristo es la solución a tus problemas. Y el primer problema que tienes es la muerte. Y Cristo la solucionó. Y no hay creencia, no hay doctrina, no hay personaje histórico, no hay, hermano, ningún ser religioso, hermanos, que haya hecho lo que Cristo hizo. Murió, pero también resucitó, hermanos. Así que, hey, la ganancia está dada. Entonces, amados del Señor, hay ejemplos tan claros de cómo la vida es transformada cuando Él sana nuestro ser. Un ejemplo de una vida sin pecado, por ejemplo, déjenle doy unos ejemplos así muy básicos, muy simplecitos, pero muy prácticos y de mucha bendición. Por ejemplo, una persona que recibe a Cristo deja los vicios, ya deja de alcoholizarse, deja de enviciarse con sustancias, con drogadicción, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no golpea el hígado, pues, para que me entienda, y vive una vida saludable. ¿Es difícil entender eso? Los vicios que el mundo ofrece deterioran el cuerpo humano, el cuerpo físico. No importa cuál le tires, cualquier adicción. Y aún puede ser, hermano, puede ser adicción a la drogadicción, adicción al alcohol, o aún adicción a los alimentos. ¿Qué óvole? O sea, por donde le des, hermano. Porque el mismo mundo te engorda con sus anuncios. Cómprate esta hamburguesa jugosa y después te vende las pastillas. ¿Para qué? ¿Cuántos me están entendiendo, santos? O sea, el mundo es tan hipócrita. Y cuando uno viene con un mensaje de esperanza, de salvación, no lo quieren aceptar ni recibir. Los vicios deterioran el cuerpo, pero un creyente ya no se vicia. Digan amén, porque me están asustando. Los malos hábitos empobrecen. ¿Se recuerda algunos hábitos que se tenían? Actividades que se hacían, esas fiestas, esas borracheras, esos amigos, esas cosas que se compraban inútiles. Lo único que hacían era empobrecernos. Ahora, ¿que por qué vive bien? Porque ahora se dedica a su trabajo y a su familia. Pues, en una forma sin mencionar la bendición del Señor y la prosperidad de Dios, hermano, cuando son fieles a Dios. El simple hecho de dejar vicios y dejar hábitos, ahora te rinde.
Los malos hábitos te empobrecen. Las relaciones ilícitas te apartan de las verdaderas personas que amas. ¿Cuántos me están entendiendo en esto, hermanos? Que ¿cómo vas a abandonar tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Por favor. Luego la cambiaste, ¿verdad? Esta de tostona por 2 de 25. ¿Ya? Unos añitos más, esas 2 de 25 te van a cambiar por uno de 20. ¿Verdad que sí? Y luego vas a llegar otra vez con la primera, a ver si te recibe. Porque al último esa fue la única que te amó. No, digo porque yo lo he visto, hermano. Aquí no, gracias a Dios, digan amén. Relaciones ilícitas, hermanos, te destruyen emocionalmente. Pregúntele a cualquier sociólogo, psicólogo, le va a decir lo mismo. Los estudios que han resaltado en los últimos años, la ciencia, han dicho, hermano, han declarado que las personas más felices son aquellas que están en una sola relación. Dios no se equivocó cuando dijo un hombre y una mujer. ¿Aló? ¿Quieres ser feliz? Quédate con la que te tocó, digan amén. Es más, no te tocó, tú la elegiste, ¿para qué te haces? Tu mamá te decía, no, mijo, esa no, y tú, tiene que ser. Exacto. Damita, ese es. Yo sé que lo quisiera cambiar, no, quédese con ese. Los pleitos y las contiendas nos destruyen, hermanos, emocional, nos desgastan. Las avaricias consumen el poco tiempo que tenemos en esta tierra, hermanos. Y a veces no disfrutamos la vida, no disfrutamos las cosas más bellas que Dios nos da por estar metidos en el dinero, en el trabajo, por estar, hermanos, buscando cómo acumular más economía para luego, cuando estemos enfermos, tomar esa economía y gastárnosla en cómo podemos ser sanados. Se te fue la vida. Entonces, la sanidad, hermanos, siempre va a estar ligada a la salvación. Y en la salvación hay 3 cosas que deben de ser sanadas. Y para esto le voy a dar un ejemplo ahorita, pero le voy a mencionar esos 3 puntos. Mire, la gente no es sanada porque no acepta la salvación. Salvación y sanidad, cuando tú lees la Biblia, los vas a encontrar que vienen juntas. Vienen adheridas una con la otra. No hay sanidad sin salvación, no hay salvación sin sanidad. Ese es el proyecto de Dios, es la forma de Dios. Pero hay 3 interrupciones muy fuertes en las personas para recibir la salvación. Si no eres salvo, no vas a ser sanado. El primero de ellos es la locura. La locura, hermanos. Pero yo no estoy loco. ¿Y quién dijo que no? Habría que preguntarle a los que viven contigo. Locura. ¿Hasta dónde llega la locura? ¿Por qué la gente hace cosas ilógicas que desnaturalizan tu propio ser? Locuras. Tomar decisiones locas, torpes, autodestructivas. Son locuras. Necesitas ser sanado de tu locura. Ahorita me va a entender. Número 2, necios. Se les habla, se les dice, pero se sigue. Es como el que se levanta en la mañana después de una borrachera, en la cruda, y luego dice, ya no vuelvo a tomar. Pero al tercer día ya está otra vez empinándose la botella. Necedad. Va con el doctor y el doctor le dice, mire,
usted tiene que dejar la bebida porque se está dañando a sí mismo. Tiene que dejar de fumar porque lea lo que dice la cajetilla: este producto produce cáncer. Pero de alguna manera, en mi necedad, sigo haciendo lo que me hace mal. Eso no es necio. Locura, necedad, dureza. Duros de corazón. Duros. Duros. Piedras. Por eso dice la palabra que Él quitará ese corazón de piedra y pondrá uno de carne que sienta. ¿Aló? Ahora sí vamos al mensaje bien. Porque vamos a hablar rápidamente del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 27 al 34. Y no se preocupe, me voy rápido, pero lo va a entender lo que le acabo de decir en un ejemplo más claro. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia había conquistado al pueblo, están en el exilio. Entre ellos va Daniel. Los que leen la Biblia, ¿ustedes se acuerdan de ello? Este hombre se levanta un día muy turbado porque miró un sueño donde había un árbol bien grande que su copa llegaba hasta el cielo, y era un árbol frondoso, grande, donde todas las criaturas de la tierra venían y recibían alimento y se cubrían bajo su sombra. Y luego apareció un ángel y dijo el ángel: corta el árbol. Y todo turbado, ¿verdad? Como siempre en Babilonia mandan traer a todos los adivinadores. Nadie le puede resolver. Dijeron: pues traigamos a Daniel. Daniel sí puede, sí sabe. Ya viene Daniel. Y cuando le platica el sueño, dice la escritura que Daniel se turbó. Se turbó por lo que escuchó y trató de darle el resultado de una manera que suavizarlo, a ver si no le caía tan mal al rey. Y le da una palabra. Pero llega entonces a Daniel capítulo 4, versículo 27. Le da el consejo. Y luego le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Y luego dice ahí: tus pecados redime con justicia. O sea, lo que viene es resultado del pecado. Ponga eso en su mente. Lo que está pasando en su vida, que tiene adversidad, que le trae de tristeza, depresión, incertidumbre, problemas familiares, en las relaciones, economía, en bancarrota y cuántas situaciones estás pasando, no es otra cosa no más que el resultado de los pecados. Daniel lo primero que le dice es que hay que resolver la fuente del problema. Viene juicio de Dios, pero ¿cuál es la forma? Hay que redimir los pecados. En aquel tiempo este hombre no poseía lo que el pueblo de Dios tenía. Tenía la promesa que por los sacrificios del templo se podía redimir los pecados. Pero ahora nosotros en Cristo nos redimimos por un solo sacrificio, el que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, dice la palabra del Señor. ¿Me están siguiendo, amados? Vamos adelante. Entonces la solución ahí está, pero aquel hombre no la tenía en ese momento. Dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tal vez, y solo una prolongación, porque no hay solución a tu problema. Vamos adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es pregunta. ¿Cuál es el problema que tiene aquí este hombre? Ego, orgullo, necedad, locura, dureza.
Ya se le había dado la palabra, ya se le dijo, el doctor ya le había dicho, hey, esta es la solución, pero el necio sigue todavía. Siguen aquí. ¿Les está calando? Ok, muy bien, vamos adelante entonces. Necio el hombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres, y te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y él da a quien él quiere. Versículo 33. Aquí viene juicio, hermanos. Viene juicio. Las enfermedades, las dolencias no son no más que una antesala para lo que viene después, por resultado del pecado, de la rebelión, de la necedad, de la dureza del corazón. Hay que ser sanados. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. ¿Cuándo, hermanos? En la misma hora. No dice el día, no dice el año, dice en la misma hora. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Aquel se la comía, ahora se la fuman. Pero la hierba es la misma todavía. Esta mañana estaba leyendo en el Enterprise que viene un festival. Y adivine qué va a ser el centro del festival aquí en Perris. Cannabis. Vamos a celebrar el cannabis, porque Perris se volvió el dispensario número 1 en toda la nación. Aquí la producimos, aquí la vendemos y aquí no la fumamos. La iglesia se tiene que levantar en el poder del Espíritu Santo y reprender ese espíritu inmundo, hermanos, y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que levantarle fuerza a esto, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, porque son nuestros hijos los que están expuestos a estas cosas, y luchamos a diario para cuidarlos, y estamos en la batalla. Híjole, man. No estaba en el mensaje, nomás salió ahí que y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Alguien se acuerda del hombre lobo? Bueno, de aquí salió. Ahí está. Como un animal. ¿Cuál es el comportamiento de la sociedad en que vivimos hoy? Obsérvelos. Observe las noticias, vea la sociedad, vea las condiciones. La gente se comportan como animales irracionales, hermanos. Abusos, robos, asaltos. El más fuerte golpea al más pequeño. No se respeta las leyes. 20 años atrás, hermano, qué respetuoso era un uniforme de policía. Qué respetuoso era un maestro en las escuelas. Todo eso ha terminado porque la sociedad está en decadencia y en pecado. Está en un mal. Viene juicio, hermano, viene juicio. Por eso es que el pueblo tiene que ser sanado. Nosotros tenemos que permanecer en sanidad. Y es el ego el que nos lleva a ello, el no reconocer nuestro fracaso en nuestro pecado, el vivir para nosotros mismos en egoísmos. Y ese es el mejor ejemplo. Pero dice el versículo 34, y aquí es donde lo quiero llevar: porque siempre hay misericordia, siempre hay gracia, siempre hay perdón de Dios, siempre se extiende la misericordia de Dios, hermano. Este es el tiempo de salvación. Es el tiempo para que seas rescatado, para que seas sanado, para que seas transformado. Porque Dios da una oportunidad a todo el enfermo, a todo el que está en dureza de corazón, a todos aquellos hermanos que están en necedad.
a todas aquellas personas que han ignorado la gracia de Cristo Jesús, como este hombre recibió una oportunidad en su locura, poseído por aquel espíritu que lo hacía portarse como un animal, que abandonó, hermano, su lugar de excelencia, sus aposentos, para estar en el rocío del frío, desnudo, descuidado, sucio. Vaya y vea que esto es visible hoy. ¿Cuántos homeless hemos visto? ¿Cuántas personas? Si usted les pregunta cómo eran sus vidas antes, muchos de ellos tenían vidas normales. Otras personas, hermanos, tuvieron sus profesiones, pero el vicio los llevó a la locura, a condiciones precarias. Tenía que avanzar, pero no puedo pasar por alto esto. Hace unos años atrás, no muchos, unos 3, 4 años atrás, teníamos el problema aquí de algunos homeless. Entonces llegó por allí unos par de muchachitos, una niña, un joven y una jovencita, y pusieron su tent allá atrás. Entonces fui y me di cuenta que era una jovencita y era un muchacho, y no pueden estar aquí. Pero por ahí le hablé a la hermana Castillo, a una de mis hermanas, le dije: hermana, hay una muchacha, ¿por qué no va y la atiende? ¿Por qué no va y le habla del Señor? Y ¿sabe qué me causó bien tremendo, hermanos? Lo que mi hermana después me dijo: hermano, esa muchachita, platicando con ella, me dice: mi mamá me traía aquí a esta iglesia y yo entraba a las missiones con las niñas. Yo vine, mi mamá no venía, pero ella venía y me dejaba y después me recogía porque a mí me gustaba. ¡Qué terrible! Ahora una drogadicta, 23, 24 años. Eso duele, hermano. La tuvimos sentada y ahora está fuera de la iglesia, inyectándose heroína y ofreciéndose a cualquier pelagatos. Dígame si no duele, hermano. Eso se llama locura. Locura. ¿A quién la vamos a culpar? ¿A ella? ¿A sus padres? ¿A la iglesia? ¿A la sociedad? ¿A la política? La iglesia es un lugar de sanidad, hermano. Nunca critiques, no seas cruel, no hagas señalamientos. Bienvenido el pecador, bienvenido el drogadicto, bienvenido, porque aquí hay sanidad. Si está Cristo, hay sanidad para su vida, hermano. Hay sanidad. Porque Dios le dijo: 7 años vas a durar así. Pero el 34 nos dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Este es un momento sublime, cuando Dios da la oportunidad, cuando Dios te hace reflexionar, cuando Dios habla a tu corazón y te hace voltear al cielo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ya viste para todos lados, que ya no hubo solución, ni la psicología te pudo ayudar, ni el pastor, ni el sacerdote, nadie te pudo ayudar, nadie puede sanar tu herida, nadie puede sanar tu enfermedad, pero si pones los ojos en Jesús que está en el cielo, el autor y consumador de la fe, Él te puede sanar. Él puede sanar un matrimonio. Puede sanar tus heridas, tu dolor, tu angustia. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. La locura fue quitada, la dureza fue quitada, el egoísmo fue quitado. Entró la humildad, la sencillez, el arrepentimiento, y Dios hizo una obra extraordinaria de sanidad, hermanos. Sanidad, sanidad. Dios quiere sanar
A eso vino, a sanar a los enfermos. Por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Ese es el mensaje. Te podemos ayudar mucho. Podemos conseguirte un buen terapista, un buen psicólogo, una recomendación. Se puede ayudar con alguna ofrenda, pero nada de esto va a traer solución. Porque tu problema es espiritual. Necesitas ser sanado. Donde solo el médico de médicos puede sanar. Nadie tiene acceso a ese corazón, pero si el Dios que te creó, el Dios que te formó en el vientre de tu madre, sabe el dolor que traes dentro de tu alma. Y Él tiene el poder para llegar y sanar. Mi razón me fue devuelta. Ya cambió esa actitud desde la gran Babilonia que yo construí para gloriarme yo mismo. No, ahora dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora sabes por qué cantamos, por qué adoramos, por qué levantamos manos, por qué lloramos, por qué nos derramamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos sanados. Por eso, hermano. Y nos volvimos adoradores. Y le bendecimos y le glorificamos. Y le exaltamos, hermano. Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Porque Él Él es y Él será por siempre. Porque Él es el eterno. Porque eso vino a salvar lo que se había perdido. Porque estamos entre los privilegiados, hermanos, que Dios puso sus ojos sobre nosotros. Y que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sanidad, hermanos. Entonces, cierro con esto. Jeremías capítulo 17 versículo 14. Él da una declaración fuertísima, hermanos, y le dice a Dios: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Si Dios te salva, serás salvo. Si Dios te sana, serás sanado, hermanos. No tanto que nos busques a nosotros, o que busques al psicólogo, o que busques ayuda entre los humanos, entre los mortales, pero busca al eterno. Ve a la presencia de Dios y Él va a resolver esa dificultad, esa angustia. Él va a resolver tus problemas emocionales. Él va a resolver tus problemas relacionales. Él va a resolver tus problemas, aún hasta los económicos. Dios se mete en todo. Él sana matrimonios. Él vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, hermanos. Él te va a dar paz en tu corazón. Él va a restaurar tu vida. Él va a hacer grandes cosas y maravillas contigo y te va a dar felicidad y una vida abundante para que la disfrutes. Ese es el amor de Dios que hay para ti, hermanos. Necesitas ser sanado. Hoy es el día que Dios eligió para sanar tu alma. Pónganse de pie, por favor.